Bien, bienvenidos a el curso taller de medidas de adaptación y mitigación para el cambio climático de Norte Santander, en este módulo 2, donde se van a hacer dos presentaciones, como se indicó en el contenido del curso. Esta primera presentación del módulo 2 corresponde a la introducción a algunos conceptos básicos e introductorios al cambio climático. En el contenido de este desarrollo vamos a ver una pequeña introducción, unos objetivos, una medición, ideas sobre medición de variables climáticas orientadas a cambio climático, la diferencia entre clima y tiempo, algunas definiciones técnicas sobre cambio climático y finalmente sobre el IPCC. Lo primero de todo es poner en contexto este curso, porque como se lee en esta imagen, está dirigido a diferentes participantes o actores dentro de el PICC, que es el Plan Integral de Cambio Climático para Norte de Santander, que se desarrolla por la Corporación Autónoma Regional en el Norte de Santander, Corponor, en forma asociada con la Universidad Francisco de Paula Santander. Esto hace que dentro del departamento Norte de Santander haya diferentes actores y participantes atendiendo este curso, que pueden ser personas de la comunidad en general, personas asociadas a un sector productivo, personas o participantes asociados a un sector gubernamental, personas asociadas a un sector político y personas asociadas al sector académico. En tanto, las nociones básicas sobre el tema pueden ser de diferentes niveles para todos estos participantes. Luego, los elementos que se traerán aquí, y de ahí el título del módulo, es Introducción al Cambio Climático. No pretende hacer un abordaje con un temario técnico y científico de cierto nivel, sino muy introductorio, muy de los conceptos y nociones elementales. Estas charlas van encaminadas dentro del mismo Plan Integral de Cambio Climático, con la idea de hacer mayor difusión de los conceptos y temarios aquí definidos y motivar a la gente a seguir leyendo, a seguirse informando, a seguirse instruyendo en el tema del cambio climático y en especial en nuestro departamento Norte de Santander. Los objetivos que pretendemos con este módulo 2A de Introducción al Cambio Climático es brindar a los participantes nociones sobre el fenómeno del cambio climático, enfatizar en la premisa de la necesidad de las mediciones atmosféricas, condición fundamental para poder abordar el tema con cierta rigurosidad, y presentar unos conceptos básicos sobre el entendimiento de otras fuentes de información en las temáticas de cambio climático. 3. Medición de variables climáticas. Este punto es muy importante de tenerlo en claro, y que todos los actores que estamos trabajando en el departamento en esta temática, o que nos interesa que podemos hacer algo, distingamos esta temática de medición versus percepción, que es muy importante, y a veces entre las personas con menores acercamientos técnicos al tema uno oye estas diferencias. Entonces, ¿qué es medición y qué es percepción? Hablamos de la última en primer lugar, percepción. La percepción es esa sensación que una persona tiene en cuanto a cómo percibe una determinada situación, cómo siente, cómo identifica, cómo su cerebro filtra la información para hacerse una idea de lo que está sucediendo. Entonces, uno podría pensar, como dice aquí, ¿hace más calor que ayer? Alguna persona en el auditorio puede contestar, sí, hace más calor. Para otra persona dirá, no, hace menos calor. Y en cuanto a la variable temperatura es la misma, la percepción que pueda tener cada uno de los asistentes o a quien usted le formule la pregunta es diferente. No quiere decir que están mintiendo, quiere decir que así lo sienten ellos. Uno puede sentir que efectivamente hoy hace más calor que ayer, y otro puede percibir que no, que hace menos calor. No es que, entonces hay unas ideas allí que se confrontan, porque cada sujeto percibe la naturaleza
percibe la realidad de forma diferente. Es ese famoso dicho entre quienes ven el mundo como si fuera el vaso medio lleno o quienes ven el mundo que está medio vacío. Algo en ese orden de ideas. En la misma línea de pensamiento uno podría preguntarle al auditorio: ¿cree usted que llueve más en este año que el año pasado? Otra vez, las respuestas pueden ser sí, yo pienso, siento, creo que este año ha llovido más. Otros pueden contestar todo lo contrario. No, yo pienso que ha llovido menos. E incluso la situación intermedia de no, ni más ni menos, la lluvia más o menos está igual que el año pasado. Nuevamente, expresada la pregunta desde ese punto de vista, es sobre la percepción que tiene la persona. Entonces allí entra en conflicto lo objetivo versus lo subjetivo. Otro ejemplo que trato de ilustrar con la figura que se muestra aquí a la derecha es un ejemplo clásico, y de estos hay muchos en la web que ustedes pueden buscar, de ilusiones ópticas, que nuevamente llaman a que reflexionar sobre el tema de percepción versus medición. En la figura de la derecha se aparecen dos cuadrados allí, dos figuras de forma de cuadrado, y la pregunta es ¿cuál de las dos figuras es más oscura? ¿El cuadrado de arriba o el cuadrado de abajo? Para todos nosotros, pues la respuesta, pienso yo, lo más lógico pensar es que el cuadrado de arriba es más oscuro que el cuadrado de abajo. Sin embargo, tiene que ver con el entorno, el entorno cambia la percepción. Aquí la propuesta es que usted ponga un lápiz o simplemente un dedo de la mano de forma horizontal en la frontera entre los dos cuadrados. Y al hacerlo, note lo que pasa. Remueva el dedo o un lápiz o de forma horizontal y notará la diferencia. Entonces, fíjese que lo que para uno es realidad, en realidad podría ser más bien es su percepción de la realidad, no la realidad. De ahí la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Subjetivo es lo que yo creo, yo pienso, yo percibo. Y yo, fíjese que implica la palabra yo, es la persona la que está percibiendo. En ciencia no nos podemos ir por opciones subjetivas, por lo que a mí me parece. Debe haber mediciones, debe haber la parte objetiva, un aparato que mida. Entonces, para el caso de los cuadrados, yo podría utilizar un fotómetro que me mida cierta intensidad de luz o cierto color y llegaría a una respuesta objetiva, porque esa medición no está afectada por el entorno, como el truco y la ilusión óptica que se percibe aquí y se muestra a la derecha al preguntar cuál de los dos cuadrados es más oscuro o más claro. Entonces, de ahí es importante que las discusiones de carácter técnico se soporten en mediciones, se soporten en datos, no en lo que al usuario le parece, porque no es que la persona nuevamente esté diciendo mentiras, sino es lo que él percibe. Pero la medición no está sujeta a lo que usted percibe. La medición, es el valor, es el dato. Dicho eso, entonces, si en ciencia vamos a hablar de cómo está cambiando el clima, pues tenemos que medir las variables climáticas. Las variables climáticas hay muchas: temperatura, precipitación, humedad relativa, presión atmosférica, viento, etcétera, etcétera. Digamos que los estudios de cambio climático se han centrado en dos fundamentales, por la cantidad de registros que hay y bueno, por una serie de factores que ahorita no vamos a discutir. Esas dos variables resultan ser la temperatura y la precipitación. Entonces, simplemente por reflexionar aquí un par de ideas, ¿cómo se mide la temperatura? Otra vez, la temperatura no se mide preguntándose uno, ¿hace calor o hace frío? No, eso es percepción, no medición. La medición se hace con un aparato diseñado para medir en alguna escala. Sabemos que la temperatura se mide, por ejemplo, en grados Fahrenheit, en grados centígrados, en grados Kelvin. Entonces, en Colombia, para nosotros lo más usual es hablar de grados centígrados. Y el aparato de medición, obviamente, es el termómetro. Ahora, hay diferentes tipos de termómetro. Por ejemplo, aquí en la figura, a la derecha, aprecia usted lo que se denomina termómetro de mínima y de máxima. Es un montaje, es un aparato de medición que fue diseñado precisamente. El de abajo es el termómetro de mínima. A medida que se enfría, la lectura va disminuyendo, pero una vez que el ambiente comienza a calentarse, por un mecanismo que tiene allí, no se devuelve, no comienza a aumentar la lectura, sino se queda en el mínimo. El termómetro de arriba es el termómetro de máxima, en el cual ocurre todo lo contrario. La temperatura aumenta, y cuando se enfría el aire,
él no se devuelve, él se queda en la máxima, de tal suerte que el operario solo tiene que ir una vez al día, tomar la lectura de cuánto fue el mínimo y el máximo en el día anterior, en las 24 horas anteriores, registrarlo y resetear el equipo, hay una forma de hacerlo, y colocarlo y volver al otro día. Este aparato se usa sobre todo mucho en las estaciones IDEAN de medición climatológica, existe, y es una referencia de muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos la temperatura media se calcula como el promedio de esos dos valores, precisamente. La temperatura media de un día se registra como la temperatura promedio entre la mínima y la máxima leída con el termómetro de mínima y de máxima. Entonces esto nos da... Ahora, el tema con el termómetro de mínima y de máxima es que no nos dice a qué hora del día ocurrió esa mínima o a qué hora del día ocurrió esa máxima. Si esa información es necesaria y es relevante para el estudio que uno esté haciendo, pues aparece el termógrafo, como se muestra aquí en esta otra imagen. En este caso, el termómetro está adosado a un sistema mecánico que mediante un brazo de palanca va dejando un trazo, un grafo, del nombre termógrafo, sobre un papel que va avanzando a una velocidad constante, y esa velocidad de avance está en la escala del papel asociada con el tiempo. Entonces, a medida que la temperatura sube, pues la aguja sube; a medida que la temperatura desciende, se hace más frío, la aguja también desciende. De tal manera que el operario solo tiene que ir una vez cada semana, tomar el papel, o una vez al día, depende de cómo esté armado el aparato, llevarse ese papel y estudiarlo en oficina. Antiguamente pues tenían que hacerlo manualmente y registrar los valores. Hoy en día, ya con la tecnología digital, pues la imagen se captura y hay un software de procesamiento de imágenes que transforma esos trazos en valores, digamos, cada hora, cada media hora, según la resolución del aparato. Mencionando la idea de cómo va avanzando la tecnología y cómo cada vez la tecnología se hace más económica, pues también es de reconocer los termómetros digitales, que prácticamente aparecen en nuestros hogares día a día, en cualquier industria. Ya tener termómetros digitales no es nada del otro mundo. Incluso hay teléfonos celulares que ya vienen equipados con registros de temperatura digital. La ventaja de lo digital sobre los anteriores, que lo opuesto a lo digital es lo análogo, es que la información puede ser muy fácilmente almacenada, ¿de acuerdo? No necesito grandes cantidades de papel, o no necesito un operario, sino la información queda registrada allí en una base de datos, y esa base de datos fácilmente la puedo exportar o la puedo transportar. Yo puedo transportar los datos, es decir, enviarlos, si quiero, a una central de computación, si quiero a mi celular en mensaje de texto, y eso abre una oportunidad a una temática que no es de cambio climático, pero es importante, va conexa, que es en los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana funcionan en la medida en que los aparatos de medición son digitales y son capaces de enviar la información en tiempo real para que un computador la procese y se le envíe a las personas un mensaje que le puede llegar a su correo electrónico, que le puede llegar a su celular, a su teléfono móvil. Ya hoy en día eso se puede hacer, no es nada del otro mundo, no es muy costoso. Nuestros estudiantes de ingeniería electrónica, de ingeniería de sistemas, de ingeniería mecánica, electromecánica, ya trabajan con ese tipo de soluciones. Esto no es novedoso en la región. Lo que nos falta es implementarlo aún más, hacer el esfuerzo político por implementar estas tecnologías para mejorar, por ejemplo, sistemas de alerta temprana. La segunda variable meteorológica de importancia en los estudios de cambio climático después de la temperatura es la precipitación. En términos técnicos, precipitación es todo hidrometeoro que, como el nombre lo dice, se precipita, cae de la atmósfera al suelo. Y esto incluye las tres formas o las diferentes formas en que el agua puede caer. En estado líquido, que es lo más frecuente para nosotros, como lluvia, pero también en estado sólido, como granizo, escarcha, y en un estado intermedio, que podría ser la nieve, que es un sólido con una cristalización especial que la hace característica. Sin embargo, nosotros usualmente en Colombia, y más en nuestro departamento, pues cuando hablamos de precipitación lo asociamos a precipitación líquida, a lluvia. ¿Cómo se mide? Nuevamente, no se responde a la pregunta: ¿a usted le parece que este mes llovió más o menos?
Entonces no le parece, hay un aparato que lo mide. El aparato de medición es el pluviómetro, típicamente captura una cierta cantidad de agua líquida y el operario puede ir y tomar la lectura día a día, hora a hora o demás. Nótese que aquí se necesita un operario, una persona, un lector que se acerque y tome las lecturas. Hoy en día se están desarrollando diferentes programas, incluso Corponor ha venido avanzando con una temática muy interesante de vincular a las personas de la subcuenca en la quebrada Iscalá, que drena al río Pamplonita, para que la gente misma se convierta en lectores de los niveles de agua en los diferentes cauces, en los diferentes corrientes que fluyen por esta, y ha funcionado bastante bien, Entonces, en muchas ciudades del mundo hay personas que colaboran haciendo esta gestión de tomar la lectura e enviar un mensaje de texto desde su celular, conectado a una red Wi-Fi. No implica mayores costos, es solo que la gente quiera colaborar. Cada vez más la tecnología va avanzando y nos va ayudando en esto. Ahora, antes de que hubiera eso, o una forma de no tener que estar tomando lecturas tan frecuentemente o tener un registro continuo de la lluvia, pues aparece el pluviógrafo. Es muy similar a la imagen que se mostró antes del termógrafo, que no está aquí, o este otro aparato que sí es el que estoy mostrando aquí, que se denomina un pluviómetro de tipping bucket o de cacerolas, creo que algunos lo llaman así. Básicamente aquí la idea es el embudo de arriba toma el agua lluvia y la deja caer en dos recipientes en forma de cuña. Cuando el recipiente de la izquierda se llena, por el peso del agua cae y comienza a llenarse el recipiente de la derecha. Cuando el recipiente de la derecha se llena, el agua cae hacia la derecha y comienza a llenarse el otro. Entonces hay un balancín y las dos formas de cuña se van moviendo de izquierda a derecha, y con cada caída hay un sensor eléctrico que cuenta el número de veces que se voltea el agua de la cuña y se calibra para saber eso a cuánta cantidad de lluvia corresponde. Entonces este tipo de pluviómetros no solo nos dice cuánto llovió, sino con qué intensidad cayó la lluvia, es decir, cuánta lluvia en la unidad de tiempo. Brinda mayor información. Como les digo, hace muchos años tal vez este tipo de aparatos era bastante costoso o muy costoso para algunos municipios adquirir, pero hoy en día los costos son menores, son marginales comparados con los beneficios que trae tener este tipo de aparatos y esta información. Lógicamente, temperatura y precipitación no son las únicas variables atmosféricas o variables climáticas, hay muchas más, y hoy en día, como trato de mostrar en estas imágenes, en la imagen de la izquierda se ve una estación meteorológica portátil que registra 8 o 10 variables atmosféricas de forma automática. Ustedes ven lo compacto que es el aparato, no ocupa mayor espacio, tampoco tiene mayor consumo eléctrico, y fácilmente se puede adaptar a un envío de señal. Lo único que necesitaría uno, por ejemplo, tener señal de celular, tener cobertura de celular en la zona donde está, y es muy fácil poder enviar esta información a un computador o a un teléfono celular. A la derecha aparece ya una estación más formal, más de tipo científico, en donde hay aparatos independientes para medir, bueno, temperaturas no solo del aire, sino en el suelo, también medir radiación de diferentes tipos. Tiene su panel solar que alimenta la batería, lo cual hace que el sistema permanezca por mayor cantidad de tiempo. Entonces ya implica un espacio más grande, más robusto, donde ya tiene un orden de carácter más científico para hacer las mediciones más permanentes en el tiempo. Ahora, estos aparatos que hemos mirado aquí nos permiten conocer la información climática en un punto del espacio. Pero como ustedes habrán leído sobre el cambio climático, o sabrán, pues el problema es global, afecta a todo el planeta. Y uno se pregunta, bueno, pero para todo el planeta los estudios usan esta información. Sí, sí usan esa información, pero de igual forma se apoyan en una red de satélites meteorológicos. Aquí en la figura de la derecha se muestra algunos de los satélites que actualmente circundan el planeta en diferentes órbitas. Está la órbita polar, que se ve allí en color rojo, moviéndose de polo norte a polo sur.
y hay órbitas geoestacionarias que están horizontales, que son satélites con aparatos que son capaces de medir ciertos parámetros que se asocian con las variables meteorológicas. Entonces, por ejemplo, sensores en el rango infrarrojo están directamente correlacionados con la temperatura, y es así que se puede conocer la temperatura del océano al calibrar esas lecturas con mediciones en la temperatura del océano o en la temperatura terrestre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta tecnología ya está funcionando. Incluso bastante de esta información se puede conseguir de forma gratuita. Hay que saber cómo se accede. Y más aún, desde una agencia gubernamental, hay acceso a una mayor cantidad de información en agencias de cooperación con quienes manejan y tienen disponibles las bases de datos de esta información meteorológica a nivel mundial de carácter histórico. Entonces, ya va siendo claro que para temas de cambio climático yo necesito aparatos de medición. No se puede confiar, como un ejemplo de la ilusión óptica, en lo que yo siento del clima o la persona siente del clima, sino en lo que los aparatos registran. Bien, teniendo eso claro, vamos ahora a diferenciar un término bien importante: la diferencia entre tiempo y clima. En inglés igual hay dos palabras para eso: weather and climate. El primero de ellos, tiempo, en inglés se dice weather. Dice aquí, esta es una definición tomada del IDEAM, de la página web del IDEAM, que es la autoridad ambiental para Colombia. Cualquier referencia que duda, quienes estén más inquietos por el tema, mi invitación es que entren simplemente en el buscador de internet, escriban ideam.gov.co y van a encontrar una cantidad de recursos impresionantes. Es el organismo técnico pues más importante en el país en estos temas del clima. Entonces, tomado el IDEAM, dice: el tiempo es la manifestación de la dinámica de la atmósfera en un lugar y momento determinado. La dinámica de la atmósfera, al distribuir la masa y la energía, genera variaciones espaciotemporales en elementos como la temperatura, la presión, la humedad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Fíjense aquí la palabra clave que he querido resaltar es en un lugar y sobre todo en un momento determinado. Entonces, el tiempo es muy variable porque es en un momento determinado. El tiempo atmosférico de la mañana puede ser muy diferente al tiempo atmosférico de la tarde o de la noche. Y el tiempo atmosférico de hoy puede ser muy diferente al tiempo atmosférico dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, fíjese que habla de cuáles son las condiciones de las variables atmosféricas, pero para un momento determinado, muy puntual en el tiempo. Por otra parte, el clima, en inglés se dice climate, nos escribe el IDEAM: el clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas caracterizados por los estados y evoluciones del estado del tiempo, o sea, el anterior, durante un periodo de tiempo y un lugar o región dados, etcétera, 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 como leen ahí. Entonces, aquí lo que cambia es durante un periodo de tiempo, y este periodo de tiempo es bastante largo. Para estudios climáticos, para definir el clima de una región, que es lo normal del clima de una región, usualmente se utiliza el promedio de la variable climática en un periodo de tiempo de 30 años. Fíjese, cuando hablo de clima, debo tener 30 años de registro. ¿De acuerdo? Entonces eso también impacta a los estudios de cambio climático. Si yo realmente quiero hablar de cambio climático, yo necesito la mayor longitud posible de los registros de temperatura, precipitación y demás variables climáticas. 1 año, 2 años, 5 años de medición, listo, está muy bien, te da cierta información, pero no es suficiente para poder definir el clima de esa región, porque es durante un periodo de tiempo típicamente extenso. Para estudios de cambio climático en Colombia es usual hablar de 30 años. Repito, no es un número exacto, pero es un valor guía, es un valor referente a nivel internacional en los temas de ciencia, es cuando se habla de cambio climático. Ahora, ya teniendo esas ideas un poco más claras, podemos definir con mayor precisión lo del tema de cambio climático. Entonces, también tomado del IDEAM, noten que al final abajo aparecen las referencias web que ustedes mismos pueden consultar. De acuerdo con la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el cambio climático, se entiende como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. Ojo, esa escala mundial. Esto no es un problema de Cúcuta, no es un problema norte de Santander, no es un problema de Colombia, es un problema mundial. Y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Por otro lado, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático es, digamos, en inglés es el IPCC, son las siglas de las mismas palabras pero en inglés, digamos, lo definen como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas, cualquiera de las dos. Este panel, digamos que es la autoridad internacional más importante que trata sobre el tema de cambio climático. Y se hace importante porque, fíjese que dice, no es un panel de expertos científicos. Obvio, hay científicos y hay un componente científico muy importante. Pero fíjese que incluye la palabra intergubernamental, porque este es un panel conformado entre gobiernos, lo cual hace que el agente político reconozca la importancia de esto. Es decir, presidente de la República, Congreso, alcaldes, gobernadores, es la parte política, es la parte que hace gobierno, la que identifica y reconoce que algo hay que hacer y que esto realmente está sucediendo. La página del IPCC también es una referencia muy interesante sobre, y muy, digamos, propia, muy independiente para leer todo sobre esta temática de cambio climático. En otra parte dentro de la misma sitio web dice, desde el punto de vista meteorológico se llama cambio climático a la alteración de las condiciones predominantes. Ese predominante es el que le digo yo. ¿Y cómo sé yo qué es predominante? La forma de saberlo es tomando el promedio de los últimos 30 años o de un periodo de tiempo de 30 años o mayor para saber qué defino yo como predominante. Sigo leyendo. Los procesos externos, tales como la variación en radiación solar, parámetros orbitales, etcétera, etcétera, los movimientos de la corteza y la actividad volcánica son factores que tienen gran importancia en el cambio climático. Esto se menciona allí y es importante porque hay un grupo de personas, cada vez son menos, que no ven la conexión entre el cambio climático que está afectando nuestro planeta con la actividad del hombre. Y ellos dicen que, para ellos, explican que no es culpa del hombre, que no es culpa de lo que estemos haciendo la humanidad, sino que se trata simplemente de un aumento, por ejemplo, en la actividad volcánica, y que eso es más importante. O que simplemente el planeta Tierra, al girar en su traslación alrededor del Sol, se está moviendo por una parte especial de la Vía Láctea y hace que el planeta se esté calentando. Punto. Cada vez menos científicos, menos miembros de la comunidad científica y menos voces acreditadas creen que esto es así. Sin embargo, se menciona porque en ciencia hay que reconocer todos los posibles puntos de vista. Entonces, hay un grupo de gente, hay un grupo de personas que insisten en que la actividad humana no es tan importante. Sin embargo, la mayoría de personas asociadas e investigadores sí reconocen una actividad importante de la actividad humana y la afectación del clima en el planeta. ¿Por qué? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cómo lo explica la ciencia? El fenómeno fundamentalmente de calentamiento se está produciendo, es una forma importante de entenderlo, a partir de los gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la función cuál es el tema de los gases de efecto invernadero? Bien, simplemente como trata de ilustrar esta figura, nosotros recibimos, o el planeta recibe radiación, energía en forma de radiación que proviene del Sol. Esa radiación golpea la atmósfera, atraviesa la atmósfera y llega a la superficie terrestre. En la atmósfera se suceden una serie de fenómenos. Hay energía que se refleja, es decir, que se devuelve. La superficie tanto de la atmósfera como del suelo, al absorberla, la emite, absorbe energía, la procesa, digamos, se cambia en la naturaleza de esa energía y ahora no la refleja sino la emite. Esa que es emitida, bueno, para hablar un poquito más técnicamente, esa radiación que viene del Sol viene en forma de radiación de onda corta. La radiación que emite el planeta, la atmósfera,
y la superficie es radiación de onda larga, y los órdenes de magnitud son bastante diferentes. Esa radiación de onda larga puede quedar atrapada por una presencia de ciertos químicos, de ciertos elementos químicos en forma gaseosa, que los llamamos gases de efecto invernadero, porque son los que atrapan esa radiación y no la dejan escapar. Y esa radiación, entendemos en ciencia, es la que está aumentando la temperatura de la atmósfera, por ende la temperatura del planeta, y está generando unas dinámicas adicionales que no habíamos visto antes. A la izquierda en esta imagen aparece el listado de los gases de efecto invernadero más reconocidos en la literatura científica, como el vapor de agua, que es necesario. Si no hubiera atmósfera, pues tendríamos una variación de temperaturas como en la luna, tal vez, que en la noche, o digamos que en la parte oscura, o en la Tierra al rotar en la parte oscura, tendríamos menos 50, menos 70 grados centígrados, y al pegar la luz del sol, si no hubiera atmósfera, subiríamos a 200, 300 Celsius, yo no sé, algo de ese orden. Entonces el vapor de agua es necesario, ese no tiene tanto problema, pero el dióxido de carbono sí, porque obviamente está asociado a los procesos industriales. El metano, aunque hay en mucha menor cantidad, el metano tiene un efecto de atrapar los gases muchas veces mayor que el dióxido de carbono. Entonces, en cuanto en volumen, el efecto antrópico lo produce en menor cantidad, su efecto total sobre la atmósfera es mucho más alto. Los óxidos de nitrógeno, el ozono, los clorofluorocarbonos, todos ellos contribuyen a atrapar más esta temperatura. Otra razón que muestra esa correlación es este gráfico, que es muy famoso. Esto es tomado de la NOAA, una agencia gubernamental sobre el clima en los Estados Unidos. Vemos en este gráfico rápidamente, sobre la escala de la izquierda, la escala vertical, bueno, vamos por partes. En el eje horizontal aparece el tiempo en años, con una reconstrucción del clima desde 1880 hasta más allá del 2000, 2010. La escala vertical de la izquierda corresponde a la temperatura de la Tierra en grados Fahrenheit, por eso ese número es un poco raro, en grados Fahrenheit. En azul, las barras azules, lo que está por debajo del promedio. En rojo, los valores que están por encima del promedio. Esa es esa gráfica. Pues claramente se ve una tendencia a un aumento, un paso de una fase fría a una fase más cálida a partir de 1970, más o menos, que coincide con las fechas de aumento de la industrialización en nuestro planeta. Ahora, la línea negra que ven allí habla de la concentración del dióxido de carbono, CO2, y su escala está en la escala vertical de la derecha, donde se muestra la concentración de CO2, o sea, gas carbónico, en ppm, que significa partes por millón, ¿de acuerdo? Y pueden ver ustedes una clara correlación. ¿Quién produce CO2? Pues la quema de combustibles fósiles, es tan simple como eso: carbón, petróleo y sus derivados. Carbón, petróleo y sus derivados. Y fíjense, yo hago esta reflexión con mis estudiantes. ¿Cuánto tiempo le tarda a la naturaleza? Por ejemplo, la vegetación captura carbono de la atmósfera y lo fija. ¿Dónde lo fija? Principalmente en la corteza del árbol, en la madera, en la parte maderable. ¿Cuánto tiempo le toma a un árbol crecer? Aumentar su diámetro. Piensen, no sé, decenas de años. Algunos árboles, famosos, cientos de años. ¿Cuánto tiempo nos toma talar esos árboles y quemarlos? Pues minutos, horas. Entonces la naturaleza está en desventaja. Lo que a un proceso natural de fijación de carbono, que a la naturaleza le toma muchos años, la actividad humana lo destruye o lo devuelve a la atmósfera de una forma muy rápida. De igual forma, el petróleo. Si recuerdan en sus estudios, la formación del petróleo es materia orgánica capturada en etapas geológicas, sometida a gran presión y temperatura. ¿Cuánto tiempo tarda la naturaleza en formar el petróleo? No sé, los geólogos hablan de miles de años o millones de años quizás, no sé el tema. ¿Cuánto tiempo le toma a los seres humanos extraer ese petróleo, procesarlo, convertirlo en gasolina y quemarlo, devolviendo a la atmósfera el CO2? Pues obviamente que las escalas son apenas meses y tal vez días, si me preguntan rápidamente. Entonces esa es la desventaja que se está generando entre los procesos naturales
de cómo se mueve el CO2 en la atmósfera y en la Tierra versus la actividad del hombre. Finalmente, remato esta presentación con esta serie de presentaciones están sobre el cambio climático. Abajo aparece el link donde ustedes la pueden encontrar. Muy importante esta, la más reciente, la que está arriba a la izquierda, la tercera comunicación nacional para Colombia de cambio climático. Sin embargo, los otros links resultan bastante interesantes y de hecho en esta unidad se deja una pequeña lectura sobre este documento de la tercera comunicación. Para ustedes, los más inquietos, los invito a consultar todos estos puntos. Abajo a la izquierda ven conceptos básicos de cambio climático, nuevamente unas presentaciones asociadas a los temas que he tratado de presentar aquí. Con esto finalizo esta primera presentación, invitándolos a seguir revisando el contenido de la audiencia. Muchas gracias.